coordinador. Estamos en vivo y en directo para todas y todos ustedes con el analista e investigador en ciencias sociales y también coproductor de un portal mejor conocido como Trinchera del Poder Popular, en exclusiva, Luis Enrique Gabasut Bianco para todas y todos ustedes. En el segmento anterior, estábamos hablando de que no terminábamos de entender por qué si la oposición, en el supuesto teórico, creen que tienen una mayoría producto de un descontento que se ha mantenido, como quien dice, vigente a través de los últimos años por una situación económica que ha sido generada de acuerdo a lo que establece la ley de amnistía que fue creado por ellos mismos a partir del artículo 4 y siguiente, donde esta especulación grosera, dramática e inmoral es provocada con tal de salir de lo que hay. Eso es lo que dice allí, que por supuesto, incluyendo el acaparamiento, desabastecimiento y la inflación más alta del planeta, tiene que ser amnistiado con tal de salir de lo que hay, incluyendo quemar instituciones, incluyendo guarimbas, que no es más que terrorismo urbano, incluyendo por supuesto paros petroleros, paro económico. También pretenden en su mente acalorada y atormentada establecer un paro nacional con tal de destruir a Venezuela con la finalidad de salir de lo que hay. ¿Cómo se explica que una dictadura, del cual ellos dicen que este gobierno es una dictadura, pero como que dice de marca mayúscula, puede ocurrir hechos con estas características? ¿Cómo se explica eso? Bueno, fíjate, Richard, el caso cierto es que de ese capital político que logró acumular la oposición cabalgando sobre la guerra económica y sobre factores de desestabilización muy poderosos que han atacado a la situación del país en estos últimos años, y logró acumular un capital político para obtener un triunfo avasallante en la Asamblea Nacional en diciembre, el 6 de diciembre de 2015. Ese capital político lo dilapidaron a lo largo de ese primer año de ejercicio de la Asamblea Nacional con la presidencia de Henry Ramos Alup. Primero por esas actitudes totalmente poco cívicas, poco civilizadas que asumieron. Luego detalles como por ejemplo quitar el retrato del Libertador del hemiciclo de allí del Palacio Federal Legislativo. Y luego impulsar proyectos de ley, como tú bien dices, unos exabruptos desde todo el punto de vista de derechos humanos, de equidad ante la ley, etcétera, como ese proyecto de ley de amnistía, que era un adefesio desde todo punto de vista, porque, entre otras cosas, planteaba amnistía solamente para los opositores, más no, por ejemplo, para los guardias nacionales o los agentes del gobierno que en los mismos hechos hayan participado, por ejemplo, en los hechos de abril de 2002 o en los hechos de guarimbas de 2004, 2005, Plaza Altamira. Todos esos hechos estaban contemplados en esa ley de amnistía, ¿no? Y es decir, que era un proyecto obviamente sesgado desde el punto de vista, y las leyes tienen que ser universales para toda la ciudadanía. Pero si ellos dicen allí, a partir del artículo 4 y siguiente, que puedo acabar con su vida en cualquier modalidad, transgrediendo el artículo 43, que dice que el derecho a la vida es inviolable, inclusive como las responsabilidades son personalísimas, si algún guardia nacional, en donde a través de la carga de la prueba se demuestra que cometió un exceso y le quitó la vida a algún ciudadano, por supuesto, estamos en total desacuerdo con eso, pero ¿de cuándo acá quemar personas y, como quien dice, destruir al país con tal de salir de lo que hay tiene que ser amnistiado? O sea, licencia para delinquir. Eso es un insulto a la inteligencia humana. No, por supuesto, eso lo condena el mundo entero, y eso el mundo, lo que pasa es que mucha parte de la opinión pública internacional está influida por la guerra mediática, por la tergiversación de la información, que hacen ver como que todos esos muertos, que claramente es evidente que son muertos surgidos en el contexto de sus mismos actos terroristas, se lo achacan al gobierno, como que si fuesen los guardias nacionales los que están quemando vivos a la gente. Cada vez que hay un muerto en estos últimos 2 meses, se le achaca al gobierno desde el punto de vista internacional, ¿no? Y hay muchas personas que así se lo creen, lamentablemente. Pero la realidad, todos sabemos acá en Venezuela, que es muy distinta. Y afortunadamente el Consejo de Derecho de Naciones Unidas no ha creído en esas matrices, en esas versiones. Ellos tienen investigadores en el sitio, en cada uno de los países. Ellos utilizan un baremo muy científico de medición punto por punto de cómo es el cumplimiento de los derechos humanos en cada país, y Venezuela ha pasado siempre la prueba de ese examen periódico de derechos humanos de Naciones Unidas, que es un examen muy riguroso, muy completo, muy científico y muy imparcial sobre todo. Ahora, la oposición, como te decía, ha quemado su capital político. Desde el primer día que llegaron a la Asamblea Nacional, llegaron cometiendo errores. Por ejemplo, la agresión que tuvo Ramos Alup, ese mismo día que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, o que ganaron la votación, con un medio de comunicación como era ANTV, patoteándolo, avasallándolo.
ya ahí se veía la actitud con la que ellos venían. Esa es una actitud que no le gusta a la mayoría de la población venezolana. La población venezolana lo que quiere es gente seria gobernando, y más con los problemas económicos de la vida cotidiana que tenemos. ¿Por qué gana la oposición en la Asamblea Nacional? La aspiración de la mayoría de la población que era que vayan ahí, hagan un gobierno serio y se pongan de acuerdo, gobierno y oposición, para que solucionemos entre todos los problemas económicos del país. Eso era lo que la población quería y por eso votaron. Pero la oposición creyó que votaban era por su proyecto ultraderechista, extremista, de violencia, de derrocamiento del hilo constitucional, de derrocamiento del gobierno bolivariano, y no fue para eso que se le dio a ellos, algunos porción importante de la población venezolana les dio el voto a ellos. Ahora en 2017, ¿qué ocurre? Ellos están en una línea totalmente comprometida con la violencia. El presidente Maduro muy inteligentemente les lanza la iniciativa política de la Asamblea Nacional Constituyente, sabiendo y conociendo bien, midiéndole muy bien el pulso a esta oposición. Él sabía perfectamente que ellos se iban a ir por el derrotero extremista en lugar de haberse ido por el derrotero políticamente inteligente, que era participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Es interesantísimo. Era el escenario político más inteligente para ellos, porque aun cuando ellos han perdido mucho de su capital político, y es significativo que no se hayan ido a participar en la Asamblea Nacional Constituyente, porque si ellos estuviesen seguros que tienen la misma votación que obtuvieron en diciembre de 2015, se van con los ojos cerrados se meten en la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, arrasan. Porque incluso esa excusa de que no, lo que pasa es que el gobierno lo controla a voluntad y manipula el CNE, no, eso es mentira. Y entonces controla los sectores. Eso es mentira, porque si así fuese, ellos no hubiesen ganado como ganaron con mayoría. Ellos ganaron en voto con mayoría calificada la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que luego se comprobaron irregularidades en 4 diputados de Amazonas, que es por la razón por la cual ellos están en desacato y pierden la mayoría calificada. Pero también la reforma de 2007, en plena vida y plena vigencia y en pleno auge de la popularidad del presidente Hugo Chávez, acá se pierde la reforma constitucional del año 2007. Y tan ha sido respetuoso Venezuela y el Ejecutivo bolivariano de las leyes y de las instituciones en este país, que por ejemplo el propio Tribunal Supremo de Justicia en el año 2002, cuando hubo un golpe de Estado que incluso ha sido reconocido como tal por el propio gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es correcto? Aquí hubo un golpe de Estado en abril de 2002 y aquí el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que aquí no había habido golpe de Estado, que aquí lo que hubo fue un vacío de poder y que esas personas que participaron en esa acción estaban preñados de buenas intenciones. Y aquí el presidente Hugo Chávez y el Ejecutivo Nacional acató disciplinadamente la santa palabra que dice el Tribunal Supremo por una sencilla razón, Richard. Porque en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tanto defiende la fiscal general Luis Ortega Díaz y la Mesa de la Unidad Democrática, en esa Constitución se establece que el último árbitro, el último juez y la última palabra en todas esas situaciones las tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿cómo se explica? Vladimir Villegas dijo que empujar al presidente de la Asamblea Nacional, como lo hizo un ciudadano efectivo, un coronel del ejército, era darle una patada a la democracia. ¿Y cómo se puede denominar cuando hay gente que pretende quemar, descaradamente hablando, la base aérea, instituciones como la DEN, el Liceo Gustavo Herrera, pasarelas, destruir al país, aplicar terrorismo urbano? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es democrático? ¿Cómo es eso? No, obviamente eso es un terrorismo. Ajá. Su nombre es terrorismo. Okay. Nada más alejado de la democracia. Ahora, un empujón yo no vi tal empujón, ¿no? Yo vi el video. Ajá. Y realmente no hubo un empujón. Lo que hubo fue, digamos, como un último impulso para la salida que se le solicitó de manera respetuosa del recinto. Pues se le dijo, retírese, por favor. Como el hombre no se ha retirado, bueno, retírese. Usted será el presidente de la Asamblea Nacional, pero yo soy el comandante de esta unidad. Lo que pasa es que la oposición piensa que por el solo hecho de haber obtenido, por la vía del voto, una posición dentro de uno de los poderes públicos en este país, ya eso le da patente de corso o carta blanca para abusar del poder. Tú no ves que vienen de esa tradición cuartorrepublicana del abuso de poder. ¿Cuántas veces nos fuimos víctimas los venezolanos del abuso de las posiciones de poder
de los funcionarios públicos en Venezuela durante los gobiernos Adecos y Copello. Blanca Ibáñez utilizaba uniformes militares. Era un oprobio, era una deshonra para el gentilicio venezolano y para la dignidad nacional. Y como los funcionarios públicos en Venezuela humillaban al pueblo y humillaban a la Fuerza Armada y se apoderaban del país como que si el país fuera tipo Gómez, su hacienda, su coto personal, su patio trasero de ellos personal. Entonces, están acostumbrados a eso y creen que pueden llegar y plantear, no, usted será Asamblea Nacional. Bueno, yo soy comandante de una unidad militar, usted me debe un respeto a mí. ¿Quién faltó el respeto primero allí? Julio Borges, cuando le dice, no le dijo usted, le dice, tú lo que tienes es una camarita ahí para hacer un show. Eso es una falta de respeto al comandante de una unidad militar. Lo es, claro. ¿Por qué está filmando ese comandante ahí? Precisamente para evitar que luego salgan gritando y llorando y chillando, mintiendo, porque si no filma lo que ahí sucede, sale el hombre y apenas saliendo de la puerta seguro agarra el mismo, como las comiquitas esas de las que hemos visto, ¿no? Se rompe el mismo, se da 4 golpes el mismo ¿no? Y entonces sale y desgreñado y dice, mira, me acaban de agredir aquí adentro. Por eso es que el comandante de la unidad filma, muy prudente y muy inteligentemente. Pero ¿qué opina usted de esas expresiones de afecto, de admiración de Henry Ramos Alup con esos halagos especialísimos que le da a la Guardia Nacional Bolivariana con unas expresiones que yo por respeto al público no voy a... No, estamos en horario protegido, no se puede... Claro, pero todo el mundo las conoce. Toda la razón. Ajá. Entonces, ¿quién ha faltado el respeto? Ramos Alup, y de hecho, Ramos Alup sigue siendo el presidente, legalmente, sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, Ramos Alup, ¿cuántas veces no ha insultado ciertamente al alto mando militar? ¿Cómo no? Con la mayor espontaneidad. Sí, y con unos epítetos y unos adjetivos calificativos. ¿Cómo no? Que como dice el dicho, nadie dice nada al respecto. Pero vamos a hablar en la próxima parte del programa de la libertad de expresión en Venezuela, en donde supuestamente hay una dictadura, ¿no? Vamos a hablar de eso para dar unos for example bien interesantes. Hacemos un pequeño paréntesis para ir a comerciales. Identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de información con estilo y nuestro entrevistado Luis Enrique Gavazut Bianco en exclusiva para todas y todos ustedes.